Sean nuevamente bienvenidos al módulo 5, Evaluación en los procesos educativos de Biología-Geografía, dentro del Diplomado para la Enseñanza en Biología-Geografía. En esta unidad temática vamos a tratar sobre lo que son los modelos didácticos para la evaluación en ciencias naturales. Y vamos a tocar básicamente 5 modelos didácticos. El primero, relacionado a lo que son la evaluación de la enseñanza por el método del descubrimiento. Este modelo usa básicamente lo que es el método científico, es decir, es un método bastante estricto, complejo, que se basa en lo que es la observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación, los resultados, el análisis de los resultados. Tomemos un ejemplo. Si yo quisiera conocer la edad aproximada que tiene un árbol recientemente caído en un jardín, por ejemplo, ¿cómo podría identificar cuántos años de vida ha tenido este árbol caído? Una manera de poder descubrirlo es siguiendo este método de descubrimiento. Existen métodos sencillos, por ejemplo, que consisten en este caso, se pueden hacer cortes transversales en el tronco principal del árbol caído, después pulirlos, y al pulirlos vamos a poder identificar una especie de anillos en el tronco, y la cantidad de estos anillos de alguna forma nos van a indicar la edad aproximada que ha tenido este árbol. Siguiendo al otro método de evaluación, vemos lo que es la evaluación de la enseñanza por investigación. Este modelo es muy similar al anterior. Simplemente trata de diferenciar, en este caso, y este modelo va a buscar soluciones a problemas, cosa que el anterior no iba un poco más allá. Esa es la única diferencia. El tercer modelo se refiere a la evaluación de la enseñanza mediante el conflicto cognitivo. La idea en este modelo es una sustitución de los conocimientos previos del estudiante por otra teoría que reemplaza a la anterior, por la verificación con fuentes de información. Veamos un ejemplo. Cuando se trata de reforestar un bosque degradado, por ejemplo, en una montaña, lo habitual que se hace es reforestar con especies introducidas. Lo habitual en este caso es reforestar con especies de rápido crecimiento, como pueden ser los pinos o los eucaliptos. Sin embargo, estas especies introducidas, que no son propios del lugar, a pesar de tener esta ventaja de crecimiento rápido, pueden tener también una serie de desventajas. Por ejemplo, pueden deteriorar la misma calidad del suelo y evitar el crecimiento de otras especies nativas. En ese sentido, este nuevo conocimiento puede ser reemplazado por un otro tipo de conocimiento que en este caso, por ejemplo, si queremos reforestar ese ambiente degradado con especies nativas, no introducidas, esta, si bien va a tener la desventaja de que las especies nativas van a tener un crecimiento más lento, pero la ventaja principal va a radicar en que no va a deteriorar, por ejemplo, el suelo. Las especies nativas van a permitir el crecimiento de otras especies de plantas, cosa que va a poder diversificar con mayor facilidad y a la larga va a tener más ventajas que desventajas. En el caso de la evaluación mediante el modelo de enseñanza expositiva, en este caso las actividades de evaluación se centran en el conocimiento conceptual y deben consistir en tareas que hagan explícita la estructura conceptual adoptada por el estudiante. Para el caso de la evaluación se puede preguntar, por ejemplo, la elaboración de mapas conceptuales que permitan explicar las relaciones conceptuales que existan. Por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales podemos hablar de las relaciones tróficas que existen desde los productores, descomponedores, consumidores primarios, secundarios, etcétera, etcétera. Observemos, por ejemplo, en esta imagen que se refiere a la cadena alimentaria. Podemos ver que existen consumidores, productores y
descomponedores. Dentro de lo que son los consumidores, podemos diversificar en herbívoros, carnívoros, y así podemos hablar de consumidores primarios, secundarios, terciarios. Dentro de lo que son los productores, podemos hablar de productores primarios, como son las especies fotosintetizadoras, como pueden ser las algas y diversas especies de plantas. Dentro de lo que son los descomponedores, podemos hablar, por ejemplo, de toda una serie de organismos como pueden ser hongos y bacterias que se encargan de descomponer tanto las especies de productores primarios como los consumidores. Y a la vez, como pueden ver en la imagen, existe una serie de interconexiones entre cada uno de los componentes y además con una serie de ejemplos. Y en el proceso de evaluación es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de interrelaciones que existen entre cada uno de estos componentes, los ejemplos que se mencionan también.